En la lección pasada estuvimos hablando acerca de haciendo un inventario de ti. Una de las cosas importantes que puedes estar, vamos a decirlo así, pensando ahora, es esto del quita y pon. Hablamos de hacer un pequeño cuadro, tú mismo personal, de las cosas que realmente tú quieres quitar de tu vida y de aquellas que tú quieres poner en lugar de ellas. Y de esta manera hacer una observación, es decir, de cómo está yendo este proceso. Por ejemplo, si colocas la fecha, es decir, el día o el tiempo o que deseas comenzar a hacer este cambio, ¿verdad? Específico, vamos a suponer quieres dejar la mentira. Y si quieres dejar la mentira, puedes poner la fecha en la cual puedes o quieres comenzar. Eh, Luego puedes colocar al lado lo que quieres quitar, es decir, lo que deseas mejorar, desarraigar de tu vida. Inmediatamente al lado puedes colocar lo que quieres poner en lugar de ello. Poner en tu vida para reemplazar lo que quitaste. En este caso, si es la mentira, yo quiero ahora hablar la verdad y lo pongo en el lugar de poner. Y finalmente la observación, donde ahí hago o puedo comentar si este cambio lo he hecho de manera radical o mediante un proceso. En esta lección ahora vamos a hablar acerca de lo que es midiendo tu nivel de confianza. Midiendo tu nivel de confianza. En este caso, podemos ver en este primer planteamiento que nos podemos hacer, el cual es el siguiente. La manera a veces como hemos vivido y seguimos viviendo en esta vida, realmente nos ha creado lo que llamamos nosotros una serie de inseguridades que de alguna forma tienden a afectar nuestra conducta y la manera en que nosotros respondemos a muchos retos en nuestra vida personal. Yo creo que por eso es necesario que nos liberemos de tales inseguridades y dudas. Pero para ello necesitamos primeramente hacer algo muy importante y es aprender a identificarlos. Tenemos que aprender a identificar de dónde vienen estas inseguridades. Debemos aprender a identificar de dónde vienen estas dudas. En otras palabras, deberíamos de preguntarnos por qué hacemos esto. ¿Por qué si queremos en cierta manera responder a nuestras responsabilidades, es necesario que entonces desarrollemos confianza? Esta confianza viene basada en el hecho de que Dios nos ha creado lo suficientemente capaces de hacer la obra que Él nos ha encomendado. Dios nunca nos va a dar algo para hacer, y recuerda bien esto, querido hermano, amigo, Dios nunca nos va a dar algo que hacer o para hacer sin habernos capacitado para ello. Con esto en mente, vamos a mirar un poquito este cuestionario que les quiero compartir a continuación. Cuando vemos o nos enfrentamos a la idea o las siguientes ideas, ¿qué responderías? ¿Alguna de ellas realmente aplican a tu vida? Si realmente aplican a tu vida, puedes decir que sí, o sencillamente decir o marcar como algo que sí realmente forma parte de tu vida. Por ejemplo, cuando alguien dice o cuando decimos, no estoy claro con el propósito de mi vida, ¿es algo que aplica a tu vida? ¿Sí o no? O cuando tengo un problema, mi primera fuente de guía está en alguien que me escuche y me dé consejos. ¿Eso es algo verdadero o no en tu vida? Otro, después de los errores que cometo y algunas veces continúo haciendo, estoy inseguro de que Dios me ama. ¿Sí o no? Y también,
Otro sería, existe al menos un área de mi vida donde siento que Dios me guía para dar un paso de fe. Y a pesar de eso, no lo he hecho. Otro sería, cuando me organizo para alcanzar una meta, las dudas algunas veces me alejan de alcanzarla. ¿Es eso verdad en tu vida? O la siguiente, todavía necesito curarme de una herida del pasado. Y ya para finalizar, algunas veces dudo de hacer decisiones sabias. ¿Es eso cierto en tu vida? O soy perfeccionista. No me siento cómodo cuando cometo errores o potencialmente consigo equivocarme. Y las dos últimas que quiero presentarte sería, porque algunos dicen esto, no doy un paso de fe si sé que puedo fallar. Y finalmente, la fe en mí mismo es el fundamento de mi confianza. ¿Es eso cierto o falso? ¿Qué posición tomarías en frente a todo esto que hemos hablado? Yo creo que tenemos una importante labor que hacer, una importante, eh, unas importantes preguntas que hacernos. Por ejemplo, ¿cómo haces para vencer tus dudas? ¿Te has preguntado eso? O cuando tomas esto de la duda, ¿cuánto toma el que tú puedas terminar con tus inseguridades? Es decir, ¿cuánto tiempo toma el que tú puedas vencer estas dudas, estas inseguridades que siempre atacan nuestra vida? Porque recuerda, la duda es en parte o una parte de la experiencia humana. ¿Lo crees así? ¿Piensas en algún aspecto de Dios donde tú sientes dudas? Algunos sienten dudas de qué va a pasar después de la muerte. Esa es una duda que algunas y mucha gente piensa. ¿Esa es una duda que tú tienes también? Pues piensa un poquito en algunos aspectos de Dios, de su palabra, donde tú sientes duda. Permíteme compartirte esta enseñanza después que hayas meditado en esto, diciéndote lo siguiente: la duda es algo que está presente en la vida de los seres humanos. Queramos o no, ella va a estar presente. Por ejemplo, si leemos en Mateo capítulo 11, 2 al 6, nos daremos cuenta que ahí se revela el caso de Juan el Bautista, quien a pesar de todo lo que había pasado en su ministerio, Juan sintió duda sobre el Mesías. Imagínense ustedes, estaba en la cárcel Juan y Juan ahora siente duda si Jesús realmente es el Mesías al cual él estaba obligado a preparar el camino. ¿Cómo ofrece Jesús entonces fortaleza a Juan en medio de la duda que él presenta? En Mateo 11, 4 al 5 nos dice lo siguiente. Nos dice algo que nos hace pensar que por medio de la manera en que la palabra se cumplía en Jesús, o fue la forma en que Jesús le contesta las dudas a Juan el Bautista. Es decir, es a través de la palabra de Dios que Jesús fortalece a Juan en el sentido de acabar con su duda sobre el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice en forma de pregunta, la palabra de Dios se cumple y se ha cumplido en cada cosa que ha sucedido durante el ministerio de Jesús. Y esa fue la mejor manera de Jesús contestarle a la duda a Juan el Bautista. Creo que nosotros podemos hacer lo mismo. Creo que si tenemos duda, la palabra de Dios
puede ser esa fuente que nos ayude a nosotros a librarnos de ella. ¿No crees tú? Yo creo también que podemos dar demostraciones de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Analicemos algunos textos que nos pueden ayudar a contestar algunas preguntas. Por ejemplo, si lees Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 12, cuando lo leas, hazte la siguiente pregunta. ¿Cuándo te llamó Dios para hacer algo que no te sentías calificado? Y si te has hecho esa pregunta, ¿cómo respondiste a ella? También lee Jueces capítulo 6 versículos 11 al 18. Cuando leas este texto, ¿verdad? De Jueces 6, 11 al 18, hazte la siguiente pregunta. ¿Una señal que Dios te presente aumentaría tu fe? Y si cualquiera que sea la respuesta que des aquí, explícate tú mismo por qué. Piensa por qué. Lee Marcos capítulo 9, versículos 19 al 25 y hazte las siguientes preguntas después que lo hayas leído. ¿Te has sentido como el padre del versículo 24 al cual le dicen creer, cree, porque para el que cree todo le es posible? O sea, cree en el Señor Jesucristo. Eso que él dice creer ayuda a mi incredulidad. ¿Es realmente la fe la que me ayuda a mi incredulidad? Y Santiago capítulo 1 versículos 2 al 8, cuando lo leas, pregúntate, ¿has experimentado doble ánimo? Y si lo has experimentado, esta doble, ¿verdad? Este doble ánimo que habla Santiago, ¿qué has hecho al respecto? Bueno, todo esto nos ayuda a reconocer que tenemos un Dios que es fiel, que es justo y que sus promesas son eternas para todos. Esto me hace a mí pensar que no debo dudar, sino confiar en Él y descansar sobre el poder que Él tiene. El ejercicio que vamos a tener esta semana, te invito a que lo tengas basado en Efesios capítulo 4 y capítulo 5. Lee completamente estos capítulos, ¿verdad? Y luego vuelve otra vez a la idea del cuadro que habíamos hablado en la lección número 1 de la fecha a la cual voy a empezar a hacer ciertos cambios, ¿verdad? A definir qué es lo que quiero quitar, qué cosa quiero empezar a quitar en mi vida y qué cosa voy a poner en lugar de eso que quiero quitar y luego hago la observación correspondiente. Es decir, luego puedo comentar si este cambio lo he hecho de manera radical, es decir, que ha sido un cambio que he logrado rápidamente o es un cambio por medio del cual todavía sigo trabajando, todavía sigo tratando de cambiar ese hábito porque se está tornando como un proceso. Y en realidad el cambio es un proceso en todo caso. Bueno, con esto en mente, Dios te bendiga. Hemos terminado la lección número 2.